7%, que recién lo cobramos ahora. Pero veníamos ya de largos años, veníamos del 2014 con un convenio, con firmas de convenios colectivos a la baja. Desde el 2014 venimos perdiendo, pero en los últimos 2 años la pérdida ya ha sido escandalosa. Es decir, con una desvalorización interanual del 45%, nosotros hemos recibido un salario de 23%. Es decir, que en el último año, desde, digamos, julio a agosto a esta parte, la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido de entre el 25 y el 30%. La burocracia sindical, por supuesto, que hace oídos sordos a esta cuestión, y lo más importante es que esta burocracia, como toda otra, elimina los espacios deliberativos de los trabajadores, que esta es la principal herramienta que tiene la burocracia, la desconexión, la descohesión entre los compañeros, para que los trabajadores nos organicemos. Entonces la tarea que tenemos pendiente en el hospital y en los otros centros e institutos de la universidad es construir una herramienta y que nos permita desenvolver todas las potencialidades de los trabajadores para reclamar, abrir todas las puertas de reclamos para poner esta situación en actividad, a través de autoconvocadas, a través de plenarios, es decir, meternos nosotros en la lucha, que tiene que ver con una organización de doble sentido, con una política hacia adentro de una agrupación sindical clasista, con una concientización política del problema que se está viviendo, pero además intervenir hacia afuera de esta situación en la medida en desarrollar un frente único de trabajadores para desarrollar una movilización común, un movimiento común, y en el marco de esa lucha común es donde nosotros pretendemos desarrollar nuestra agrupación, y en el marco del desarrollo de esta agrupación, que es una lucha hacia afuera, también ejercer una lucha hacia adentro, es decir, ganar la cabeza de los compañeros para concientizarlos políticamente de la situación en que estamos viviendo. ¿Cuál es la salida para los trabajadores? En este marco, bueno, el programa de la agrupación de la independencia tiene incorporado la cuestión del rechazo a la reforma laboral y el rechazo a cualquier reforma previsional, que como dice el compañero, va a ser absolutamente restrictiva para el conjunto de los compañeros que se jubilan. Bueno, yo por ahora cierro acá y después espero preguntas. ¿Hola? Bien, ok. Ok, Daniel, Sara, seguimos. Sí, acá estoy. Bueno, ahora a continuación va a traernos la situación de Metrovías el compañero Matías. Matías, tenés la palabra. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la charla, para exponer el punto de vista de la agrupación Trabajadores de Metrovías y compartirla con los compañeros, digamos, de los jubilados clasistas y de la agrupación de docentes universitarios y del Hospital de Clínicas. Así que, bueno, muchas gracias por este lugar, este espacio. Yo quiero, digamos, al principio, antes de preparar el informe que quería dar a la charla, estaba muy centrado en la última actividad que participé con ustedes, que me habían invitado, de la cual derivó en la escritura de un artículo sobre una apropiación por parte de Metrovías de el 40% de los aportes jubilatorios del PAMI y del ANSES por parte de Metrovías, que se quedó con esa parte que aportábamos nosotros. Y esto fue a raíz de la charla debate en la cual había participado la última vez con ustedes. Bueno, esta situación se agravó.
hoy la empresa volvió a acordar con la UTA 2 meses más de sacar esta cantidad de aportes, y el monto total por los trabajadores de subterráneos con los que se quedó la empresa Metrovías son 315 millones que iban destinados a la caja del ANSES y la caja de aporte del PAMI. Pero ¿qué pasa? El título de la charla me hizo pensar en lo siguiente. Nosotros tuvimos ayer una reunión de la agrupación sobre el problema de la pandemia. El último artículo que hemos sacado, la última declaración, plantea el problema de la ofensiva de reapertura por parte de la patronal, más de conjunto con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, con el conjunto de las empresas que están presionando por, bueno, terminar, por un lado, con la serie de licencias que hay sobre el tema del cuidado de los hijos frente al cierre de las escuelas, el tema de, digamos, las complejidades que tiene cada uno de salud, y sobre todo con los compañeros más cercanos a la jubilación, que son, digamos, el sector de riesgo. Bueno, ¿cómo está la situación en esto? La empresa, primero hubo una batalla muy fuerte con la empresa, que se fue dando sector por sector, porque se garanticen las licencias. En la actualidad, están presionando porque se terminen. Incluso está haciendo circular a través de personeros de la UTA, del sindicato UTA, para ya instalar que se terminan las licencias, que se tiene que volver a trabajar y que hay que quedarse en el molde. Entonces, en este cuadro de ofensiva aperturista hubo distintas crisis. Por ejemplo, en el primer planteo en relación al tema de la pandemia, bueno, nosotros al día de hoy, como sindicato, podemos decir que tenemos 5 muertos desde que comenzó la pandemia por COVID y más de 240 afectados. Es decir, compañeros que se enfermaron, en su mayoría recuperados. Este informe que plantea el sindicato AGTCIP, el sindicato del subte, es un informe que es una conquista de los trabajadores. ¿En qué terreno? En el terreno de que la patronal oculta los datos. Por ejemplo, en la línea H, en los primeros meses de la pandemia, hubo un paro de un día, se paró la línea, no por decisión de los trabajadores, sino por la necesidad de testeo masivo que había, porque se descubrió que había un supervisor que fue a trabajar enfermo y por lo tanto había contagiado todo un turno de trabajo. ¿Qué es lo que se descubrió con el testeo masivo? Que la empresa había ocultado esta situación y que había 3 supervisores enfermos y una compañera de base. Y fue una crisis, una situación de crisis. El ocultamiento de la patronal sobre el problema, hasta dónde llega la situación de COVID, y el intento por retrasear medidas de seguridad y retrasear licencias, coloca esta situación. Entonces, por eso coloco a este informe por parte del sindicato de 5 muertos y 240 afectados como una conquista de trabajadores armado por los delegados y activistas de los sectores. Ahora, hay una pequeña crítica que yo quiero colocar, es que el sindicato nuestro todavía está en debate en relación a esta situación, porque no es que hay 5 muertos, nosotros ya tenemos 7 muertos sobre el COVID, porque tenemos un supervisor que murió por COVID, y tenemos un compañero que estuvo de licencia por COVID, volvió 2 días a trabajar y se murió. Entonces está en cuestionamiento si esta alta correspondía o no correspondía. Y eso hay que contarlo. Porque ante la duda primero hay que defender a los compañeros. Y la empresa retrasea los protocolos. En la actualidad, nosotros tenemos un debate frente a esta situación que ocurre de la siguiente manera. Antes
de la pandemia, nosotros veníamos denunciando hace 3 años la contaminación por asbesto. Quiero ser muy claro con esto. El asbesto, nosotros hemos estado expuestos durante 17 años de forma ilegal por parte de Metrovías al asbesto. Al día de hoy tenemos casi 30 afectados, de los cuales 13 corresponden al taller Rancagua, en Chacarita, de los cuales un compañero ha sido intervenido quirúrgicamente para extirparle un tumor del pulmón, y otro compañero está en una situación de sobrevida. Esta situación del asbesto que se encuentra en el conjunto del subterráneo, y que, advierto sobre esto, en el conjunto de los trabajadores está, digo, el asbesto es un mineral utilizado en la industria durante muchísimos años, y existe una ley para sacarlos, que en Argentina está y no en todos los países, donde algunos se comercializa, pero que tiene graves afecciones en relación al tema de la salud, sobre todo en el problema pulmonar. Esta situación de COVID hace sinergia con el asbesto, principalmente con el asbesto. Pero no es el único problema que tenemos. Porque ¿qué pasa con el asbesto? El asbesto se encuentra en las formaciones que circulan, en las instalaciones del subte, en un lugar donde el aire tiene una circulación restringida. Muy obvio, digamos, no hay que ser muy científico para darse cuenta que existe esta restricción en relación al aire. No es lo mismo viajar en un colectivo con la ventanilla abierta que viajar en subterráneo. Abrís la ventanilla y siempre más o menos es el mismo aire. Y lo coloco, digamos, como un ejemplo burdo, pero en esa situación. Esta situación no se cumple. Entonces existe en el aire, existen las instalaciones, existen las formaciones. En el diciembre de 2019, concretamos una movilización en la que le arrancamos a la empresa SBASE, que es Subterráneos Buenos Aires Sociedad del Estado, aquella que es dueña, en teoría, del subterráneo y se lo concesiona a Metrovías, que se iban a comprar formaciones de circulación. En este momento existen formaciones en línea B, parcialmente desasbestizadas que circulan, y en línea E, formaciones con asbesto que circulan, porque existe una falta de coches. Y un problema que tendría que haber sido atendido con velocidad para aminorar la situación de la pandemia del COVID, se ha dado por parte de la empresa, de SBASE, del gobierno de la ciudad, con una situación de relajo. Y esto es una cuestión que agrava la situación. ¿Cuál es el otro problema que nos enfrentamos? Es que ahora la empresa está presionando porque cada vez haya más servicios, cuando no hay controles para el ingreso de los pasajeros, no se controla, y porque solamente era para esenciales, hoy no es así, y en esa situación pide que haya más servicios, más formaciones circulando, para la cantidad de pasajeros que existen. Pero ¿qué pasa? El mantenimiento no se ha cumplido, y viene siendo retraseado durante los últimos años, y en esto voy a hacer hincapié en los últimos 5 años, en los cuales la concesión de Metrovías no se resolvió si continuaba su concesión, y esa situación ha sido puesta por la empresa de la siguiente manera: como no tengo asegurado la explotación del subterráneo, retraseo en las áreas en las que tengo que invertir y hacer el mantenimiento. Esto quiero ser muy claro en esta situación porque se ha agravado. Y somos los trabajadores los que hemos denunciado esta situación para que no pase. Entonces, otro elemento que hace sinergia con la estructura del subterráneo en medio de esta pandemia. El otro aspecto es que para poder dar un servicio seguro, se necesita una cantidad de personal, sobre todo en limpieza, que no ha ingresado, y que la empresa no pretende hacerlo ingresar. Y ha intentado suplantar un poco esto, como denunció Daniel del hospital de clínicas, la ha intentado colocar con empresas terciarizadas que cumplen parcialmente desinfecciones, pero no en el mantenimiento de la limpieza del lugar de trabajo y la mayor cantidad necesaria para poder tener a grupos de trabajos aislados entre sí y que no
digamos, que la infección, como preventivamente, que la infección no circule entre grupos de trabajo. Entonces, se necesita una mayor cantidad de personal. Esto no ocurre. Ya pasa, había faltantes de personal antes de la pandemia, hoy en la pandemia más necesario, no se resuelve esta situación. Y entonces tenemos este debate en el protocolo. ¿Cuál es el debate de los protocolos de seguridad e higiene sobre este problema de la pandemia? Es el siguiente: la patronal, que acabo de denunciar, que durante años nos envenenó de forma ilegal con el asbesto, hoy se pretende que sean ellos los que coloquen las medidas de seguridad y que los trabajadores los fiscalicemos. Es como poner al zorro a cuidar las gallinas. Entonces esta situación se está debatiendo, porque los trabajadores necesitamos una serie de herramientas para poder defender la salud. Es decir, la defensa de la vida, cada vez más acentuado en el subterráneo, choca contra los intereses de la patronal. Ya pasó a principios del 2000 con la lucha por las 6 horas, contra la insalubridad. Se agravó con el asbesto y ahora sigue agravándose en una situación de pandemia. Los trabajadores del subte estamos en un choque por nuestra vida contra la patronal cada vez mayor. Y esto lo quiero colocar como un elemento porque posiblemente sea una de las cuestiones por las que reviente la olla. Hace unos días, Clarín sacó que tiene esta idea, en Clarín salió que Metrovías tiene la idea de que circule de 2 hasta 3 personas por metro cuadrado, violando todas las normas que se han establecido en estos meses, dentro de las formaciones. Es decir, se ha dicho que hay que haber entre 1 y 2 metros, entre 1,5 metros y 2 entre personas usando barbijo. Ellos pretenden que haya 2 o 3 personas por metro cuadrado viajando paradas. Ridículo. Pero a esa situación es la que está expuesto en relación al tema de la pandemia. La empresa ha tenido distintas provocaciones en sectores que han sido resistidas por los trabajadores. Por ejemplo, hemos tenido conflictos en tráfico de la C, conflictos en San José, conflictos en la B, y conflictos en distintos lugares justamente por la defensa de la vida. En este momento la empresa se encuentra agitando retiros voluntarios por 2 cosas. Uno, deshacerse del personal que se esté por jubilar y no tenerlo, digamos, dentro del marco de tener que hacerse cargo de la salud de trabajadores de riesgo, sobre todo del problema de las licencias, sacárselos de encima, es decir, convencerlos con la prestación, y decir, bueno, una plata para el retiro voluntario y te quedas en tu casa tranquilo, yo no te presiono más para que vuelvas. Entonces, es un elemento de esta situación. El otro elemento que quiero colocar acá es el siguiente. Digo, estoy tratando de abordar hasta dónde voy con esto. El otro elemento es las medidas de acción. La pandemia ha colocado el problema de la dificultad sobre las medidas de acción porque ha generado una confusión. Es decir, yo voy al plan de lucha. ¿Y por qué voy a parar en un momento en el cual me convierto en esencial? Si yo me movilizo, voy a movilizarme cuando existe el riesgo de que movilizarse pueda contagiarme con los compañeros con los que salgo a luchar. Este tipo de confusión no está resuelto. Pero si uno toma una línea de tiempo, podría ver que en el subterráneo, de venir de la época de las 6 horas, donde se hacían paros que hacían retroceder a la patronal, al día de hoy ha disminuido la cantidad de medidas de acción. 2001 es un reviente de medidas de acción, con mucha acción gremial. Hoy el paro del subte no es algo que esté en la vida cotidiana instalado, no pasa. De hecho, estoy denunciando que durante la pandemia no hubo paros organizados de conjunto para imponerle a la patronal. Y es un problema que nosotros tenemos que resolver. Tenemos este problema para resolver. ¿Hasta qué punto no tomar medidas de acción sirve para guardar mi salud mientras la patronal tiene un avance contra la salud
violando protocolos, medidas de seguridad y presionando por volver a trabajar a la inmunidad de rebaño. Siempre, al colocar todo este problema de salud, yo quiero colocar lo siguiente. Nosotros no tuvimos aumento salarial. Hace 9 meses que venció nuestra paritaria, estamos sin aumento salarial. Hemos recibido unos bonos para tirar, porque hay mucha presión sobre este aspecto. Y la salud, y el salario es salud. Con un salario correspondiente uno puede tener acceso a una prepaga. Y una prepaga es un mejor acceso a la salud que el hospital público. Entonces, es un mejor acceso, es una cantidad de recursos para poder comprarse elementos de protección, para tener una cierta alimentación, para tener elementos que a uno le permite cuidarse a uno mismo y a su familia. El salario es salud. El que no haya aumento salarial en el conjunto del movimiento obrero, o esto del 7% en estatales y docentes, es criminal. Bueno, en el subte no hay, hubo estos bonos, quiero denunciar este problema. Pero, ¿por qué hago toda esta presentación de salud? Nosotros luchamos por la insalubridad, por el reconocimiento de la insalubridad, y tenemos la jornada de 6 horas, arrancada la patronal, con la idea siguiente: no es insalubre todavía, porque se tienen que realizar una cierta cantidad de estudios, pero mientras tanto, preventivamente les damos las 6 horas. Esta es la idea por la cual está instalada las 6 horas en el subterráneo, apoyado en amparos, en convenio colectivo, etc. Pero no es un reconocimiento de insalubridad. La insalubridad nos llevaría a jubilarnos a los 55 años, y por lo tanto, dejar de estar expuesto a esta cantidad de aspectos en la que tiene insalubre el subterráneo. Y nosotros reclamamos el 82% móvil para jubilarse, como consigna para atar al trabajador activo con el trabajador pasivo, digamos. Esta situación nos coloca a los trabajadores defendiendo nuestra jubilación y a nuestros compañeros jubilados. Es una consigna que ha perdido fuerza durante los últimos tiempos y en este momento tiene que ser, digamos, colocada con vigor, sobre todo cuando están los retiros voluntarios por parte de la patronal de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Acá quiero hacer una denuncia mayor. El gobierno nacional ha sacado el 12 de octubre un decreto por el cual autoriza a las patronales a no hacer el 100% de los aportes que debería hacer la patronal, que van destinados a la caja del ANSES, ahorrárselos. Es decir, que la caja del ANSES, por la cual debería estar garantizado el 82% móvil para el conjunto de los jubilados, está siendo saqueada por un lado en la compra de bonos basura, y por otro lado se subsidia a las patronales de que no hagan los aportes. Este problema, autorizado por el gobierno nacional, es un elemento que tenemos que salir a discutir, porque pasa lo siguiente: cuando un jubilado, esto por ahí para ustedes es algo bastante común, pero cuando un jubilado no tiene el apoyo de su familia, y por lo tanto al retener un retroceso en el aporte, en su jubilación, no tener el 82% móvil, recae en un apoyo mayor a tenerse de su familia. Cuando esto no pasa, directamente el Guernica, el desalojo como salida, o la miseria como salida, a no hacerse cargo del problema de los compañeros trabajadores que más tendrían que tener cubierta su salud. Es un abandono. Y esto me parece que es un elemento fundamental también para unir la idea del activo con el pasivo, porque es una relación que se da. Por último, quiero colocar lo siguiente, con esto cierro. La empresa Metrovías no es solamente una empresa, es un holding. El holding se llama Grupo Rogio. Entre otras cosas, el Grupo Rogio, además de tener la explotación del subterráneo, en la cual hoy se está queriendo asociar a la Deutsche Bahn,
que es algo así como una empresa ferroviaria estatal, sociedad anónima, algo así como YPF de nuestra. Nosotros tenemos YPF, en ese contexto la nafta se paga más que, digamos, el precio internacional. Digo, lo coloco como denuncia de que ese tipo de empresas no son garantía de nada para los trabajadores, sino aumenta la explotación capitalista. Pero esta situación, el Grupo Rogio, es un grupo que está asociado a la construcción. Tiene proyectos en el conjunto de América Latina, desde Panamá hasta Argentina, todo lo que pasa de por medio. Tiene empresas mineras que se dedican a proveer material a la minería, al petróleo. Tiene la explotación de 4 hoteles Howard Johnson y sus casinos. Tiene la explotación de la Lotería de Córdoba. Tiene una empresa tiene la explotación de residuos en varias empresas. Tiene la explotación, tiene un emprendimiento que en el año 2017 significó el 10% de ganancia de todo el grupo, que es prominente, es decir, una empresa que se dedica a la tecnología. Tecnología me estoy refiriendo a aplicaciones estilo de las que se crea Google, Facebook, etc. Es decir, es un grupo millonario. ¿A ustedes les parece que en esta situación los trabajadores y sobre todo los jubilados tengan que tener un retaseo en los aportes que debería hacer este grupo para el beneficio de este grupo capitalista? Una transferencia de recursos enorme para un grupo que no lo necesita. En defensa de la vida, creo que los trabajadores estamos ante esta situación de choque con el capital y sobre todo con el grupo político, el grupo económico, el grupo Rogio, al que enfrentamos día a día. Nada más, muchas gracias. Gracias, Matías. Gracias, Mati. Le damos la palabra a Néstor. Muy bien, Matías. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. Adelante. Buenas tardes entonces, compañeras, compañeros. Una alegría verlos a todos, en particular, por supuesto, algunos compañeros muy queridos de largas trayectorias de acción, de lucha, de intercambios. Me dijo a ustedes en un día un poquito particular, no especialmente particular, de los docentes universitarios. Acá en la UBA estamos en una jornada de protesta hoy. Yo lo hago desde un lugar de medio jubilado, docente universitario hace un año, y de medio activo porque por promoción de mis compañeros he mantenido una presencia en la actividad de la facultad, de la universidad. Una jornada de protesta contra un ataque violento, no solo a nosotros contra el salario, se nos quiere imponer una paritaria del 7% como los estatales, la ha firmado el gobierno con los aparatos burocráticos que firmaban con Macri también el salario a la baja, y a nuestro entender los docentes de la naranja tendencia, con una actitud de adaptación vacilante de nuestra federación, que venía llevando históricamente una posición diferenciada, dado que alega esta adaptación, esta firma por parte de los aparatos burocráticos para indicar, para frenar una acción colectiva cuando hay un despertar
muy importante, se ha manifestado el 2018, el 2019, de la docencia universitaria, tanto de las bases de nuestra federación, la Coordinadora Histórica, como de asociaciones que pertenecen a las otras federaciones, que dan la base a una acción colectiva. Y entonces hay jornadas de protesta, disculpen, a lo mejor mi edad me dificulta la comprensión, de una gran tuiteada nacional. Yo decía en algún mensaje, incluso dada el carácter político, con todo respeto de algunos de los que impulsan la gran tuiteada nacional, he dicho que si Mao se levantara de la tumba, y no soy maoísta, diría que una larga marcha de tweets, no creo que le hiciera temblar el pulso ni al Kuomintang, ni a los japoneses, ni a los señores de la guerra de China. Pero bueno, a lo mejor uno se equivoca. Lo concreto es que en nuestra agrupación, y para cerrar con esto, estamos impulsando firmemente la continuidad del plan de lucha y promoviendo, y esto puede ser un método válido para muy amplios sectores del movimiento obrero, sin dar ninguna receta, orientación general. Hay un ruido por ahí. Sergio, Cierren los micrófonos, compañeros, por favor. Estamos impulsando que se vote, que se reúnan, que deliberen los compañeros y avanzar a un Congreso Nacional abierto, sea de la asociación que sea, que quieran luchar, que quieran enfrentar este 7%, derrotarlo, un Congreso con mandato de los trabajadores, porque si los trabajadores son convocados independientemente, en una gran mayoría de su ubicación política y demás, no aceptan, rechazan esta imposición de miseria. Que entrando al tema, a uno de los temas que nos ocupa en la charla, indudablemente afecta a los jubilados, porque ahora vamos a verlo, dado que hemos conseguido el 82% móvil, atado, en nuestro caso, a la evolución del salario del docente activo, el 7% de los activos revienta el salario del jubilado docente universitario, siendo a lo que se agrega a ello el hecho que lo va a cobrar 3 o 4 o 5 meses después, en base a un promedio de aumento del semestre anterior, 2 veces por año. Es decir, hay una pérdida en el tiempo que no se recupera más, y luego una pérdida por un aumento porcentual miserable en relación al momento que se dio, y triplemente miserable al momento que se va a devengar al jubilado, dentro de 3, 4 o 5 meses, cuando la inflación ya creció mucho más. Estamos en esa lucha. Pero quiero ir directo a lo que creo que es uno de los temas de esta charla, y comenzar señalando, resaltando, recordando 2 o 3 problemas de concepto que me parece muy importante recuperarlos, porque son base del programa que creo que tenemos que levantar para impulsar la lucha por los derechos jubilatorios, el 82 móvil, etcétera, base del programa y también base de la acción práctica, porque de esa reflexión podemos encontrar, buscar, debatir los instrumentos frente a las dificultades para vencerlos, para interesar, sumar a la masa de compañeros que son necesarias para doblegar políticas que son del país y que responden al capital financiero, a los organismos, a los bancos, a los organismos financieros internacionales. En este caso, reventar toda forma de sistema jubilatorio mínimamente
mínimamente igualitario. Dígame mínimamente porque por lo que ya se ha dicho y por lo que veremos está brutalmente ya afectado. En primer lugar, la jubilación después tendríamos que sacar a lo mejor material colectivo común, no sé, eso hay que verlo. La jubilación es un derecho adquirido. ¿Qué quiere decir que es un derecho adquirido? Varias cosas. La jubilación es salario. Lo es porque es el ingreso que tiene para vivir un trabajador que ha llegado a una edad en que no puede seguir desenvolviendo las tareas. Como que merece el descanso, merece una actividad y otra etapa de su vida. La jubilación es salario y es, en concreto, salario diferido. Esto quiere decir lo siguiente. Todos los compañeros activos, hemos aportado de nuestro salario para recibir, cuando nos jubilemos, cuando lleguemos a determinada edad, un ingreso para vivir. No para sobrevivir, para vivir en este mundo. Y se ha pactado, acordado, conquistado que las patronales, no estoy haciendo una apología de cómo se ha pactado, pero así ha sido, aportan o deben aportar por ley, y ya se vio cómo se ve permanentemente vulnerado a través de 20 vericuetos esa obligación, aportar parte de lo que tendrían que darnos como salario en actividad, sacarlo y aportarlo a la caja del ANSES, para que tengamos una jubilación. Es salario diferido. Y se ha conquistado, y no hay que dejar de señalarlo, por la lucha, incluso legalmente, convencionalmente. No solo eso, y sin hacer apología es así, se ha conquistado en la Constitución Nacional. Y entre paréntesis, para polemizar, muchos republicanos defienden la República, la Constitución, contra los miserables que ocupan Guernica. No los escuché decir que hay que aplicar el 82 móvil que dice la Constitución Nacional. Y aquí los republicanos. Es decir, también en ese plano es un derecho adquirido y no tenemos que renunciar por un falso rechazo al legalismo, si es una conquista legal nuestra. Por otro lado, y en el mismo del sentido conceptual, el salario, y por lo tanto, por lo que hemos visto la jubilación, es una propiedad privada del trabajador. Y nuevamente, para la polémica ante la miserable defensa de la propiedad privada, de latifundistas, especuladores, golpean a niños, a mujeres embarazadas, van con helicópteros contra los miserables, en nombre de la propiedad privada. Un planteo fascistoide en los métodos y en el concepto, pero que también desnuda, porque mi propiedad privada como jubilado no solo no la defienden, sino que la atacan. Y como acá se ha dicho, atacan ya en solo esto, y sumamos a los trabajadores activos a 8 millones de compañeras y compañeros que no llegan a un salario jubilatorio de sobrevivencia, de canasta familiar, ni que hablar de canasta familiar, están por debajo de la línea de pobreza y en un número importante, no importa, después tenemos los números, por debajo de la línea de indigencia. Atacan la propiedad privada del trabajador, no de los capitalistas. Por último, conceptualmente, el tema de la sustentabilidad de las jubilaciones. Una de las cosas que se ataca es que
el sistema jubilatorio es insustentable. ¿Por qué? Porque la gente dura más, ahora con la pandemia más o menos, y por lo tanto la base de los que trabajan tiene una pirámide invertida que le cuesta sostener cada vez más a los que se jubilan. Falso. Bueno, acá el compañero le dijo algunas cosas, podemos seguir mostrando. Falso. La desfinanciamiento de las jubilaciones proviene del desfinanciamiento del ANSES porque usan la plata del ANSES, nuestra plata, la que nos retiran del salario todos los meses como activo y la que aporta la patronal. No es de la patronal, es parte del salario como activo que hemos acordado que la deposite en la ANSES, esa parte, para que no me la gaste ahora yo y la tenga cuando esté jubilado. Y cuando digo yo, digo todos los que nos jubilamos. La de financiamiento del ANSES, primero, vía el uso de los fondos del ANSES para financiar el pago de la deuda externa, bonos basura. Están todos los números dados, después habría que sacar un material que lo muestre concretamente. La baja de los aportes patronales, las que se producen con lo que dijo Matías, y la que le damos, mucho antimenemismo, mucho antimacrismo, mucho antiliberalismo, etcétera. Pero los gobiernos dichos nacionales y populares, el anterior y su continuidad, no revisan ni las privatizaciones, ni la liquidación de los aportes patronales, ni todas las políticas dichas neoliberales, mejor llamadas de promoción a la sobreganancia y la voracidad capitalista. ¿En aras de qué? Y también tenemos que debatirlo con la gente, de que así van a venir las inversiones. Remito a los diarios de todos los días para ver cómo en lugar de la plata de nuestras jubilaciones, del salario, etcétera, no va a la inversión productiva, sino que se raja del país a través de la compra de dólares, a la cual no tenemos acceso los jubilados como mecanismos de evasión, en forma masiva, llegando a la práctica destrucción del Banco Central y de las posibilidades hasta de importar. Bueno, entonces, sustracción de plata del ANSES y las propias políticas no revisadas, porque si no, todo parece magia, de flexibilización laboral y de despidos que desfinancian al ANSES. Porque, como se muestra en las estadísticas del INDEC, hay cada vez menos trabajadores activos con aportes normales, más trabajadores en negro, o sea que vía la desvalorización del salario del trabajador activo y vía la sobredesvalorización del trabajador no registrado, se revienta los fondos del ANSES. Entonces, falso. ¿Cómo que es insustentable? Discutamos todo. Primero devolver todo lo que nos sacaste, poner al ANSES y al PAMI en manos de la gente que lo sabe administrar porque está interesado, es así, en un desarrollo creciente, igual y vital de los hombres y mujeres de este país, y después discutimos las dificultades que hay. Es toda una mentira que hay que atacar conceptualmente, porque pone de relieve el interés colectivo como trabajadores, que da pie a que como trabajadores de conjunto tengamos que enfrentar todo esto. Por último, en esta introducción, párenme, me excedo. Se ha dicho mal, pero vale la pena, lo he usado muchas veces, que un país muestra lo que es. También se puede decir
hay ruido. También se puede decir un régimen social en la forma en que trata a los ancianos y a los niños, también a las mujeres. Está mal dicho, porque no es un país. No es la Argentina la que trata mal a los jubilados. Son los capitalistas y su gobierno. No son los 8 millones de jubilados los que tratan mal a los jubilados, ni los 4 millones de activos, ni los 6 millones de trabajadores negros los que tratan mal a los jubilados. Los que tratan mal a los jubilados son los que se morfan a este país. Y entonces no es el país, al revés. Y esto nos da una proyección. Es el régimen social que defienden. Es la voracidad de la ganancia capitalista. Es la crisis que descargan sobre nosotros. La que atacan cuando atacan la jubilación, el salario y demás. El país lo tenemos que volcar en nuestra mochila, el país. El país lo sufre como su gente, porque ¿qué es un país? Lo sufre porque la gente no tiene vivienda, y como ya se demostró en la historia, un ciudadano lo es cuando tiene un techo y un pedazo de tierra. Así el campesinado francés extendió la revolución al Código Civil porque defendía su tierra ahora, no al latifundista. Bueno, es decir, esta historia de tener un pedazo de tierra, un techo, tiene una historia fuerte. Pero vuelvo a repetir, el país sufre, no se hace esta política con la jubilación. ¿Dónde quiere ir el gobierno? ¿Dónde quiere ir el Banco Mundial? ¿Dónde quiere ir el FMI? ¿Dónde quiere ir el acuerdo político que se desarrolla más allá de las chicanas y las confrontaciones de otro tipo en el Parlamento y que está detrás de la promoción del gran acuerdo nacional que se debate? Lleguen o no lleguen, ¿dónde quieren ir? A profundizar el ataque contra el salario y la jubilación. El proyecto que están discutiendo en el Parlamento, una comisión que se reúne hace un año, y que van a tratar de promulgar o poner ahora en público, busca extender la edad jubilatoria, flexibilizar los aportes patronales, como ya se ven algunos decretos, atacar lo que llaman jubilaciones de privilegio, es decir, aquellos sectores no se refieren a 20, 30, 50 jueces. Déjennos a nosotros encarar ese problema, vamos a ver cómo lo resolvemos. Se refieren a los sectores de trabajadores que hemos recuperado el derecho constitucional al 82% móvil. Los docentes universitarios, docentes de otros niveles, sectores de compañeros con trabajo insalubre, etc. Habría que hacer la lista. Y buscan dividir al movimiento obrero, lo contrario de lo que nosotros tenemos que hacer, señalando privilegiados y pobrecitos. Le sacamos a los privilegiados, usted dirá a Anchorena, a Roggio, a Bullrich, para dar, no, a los jubilados de privilegio. Después te cuento cuánto cobro de privilegio. Es decir, sapo al lado de los otros 7 millones. ¿Por qué sapo? Y acá viene otra mentira. Porque formé parte, después de 25 años, con 3 cátedras rompiéndome el pellejo, del 20%, no sé si llega a nivel nacional, que llegó a la dedicación exclusiva. El resto del 80%
raspa las paredes del 82%. ¿Me explico? No es el 82% de un sueldo más o menos digno. El 82% de nada. Lo tiene que sumar a lo que hizo de barrendero, de cualquier cosa, para llegar a la mínima, o llegar un poquito arriba de la. No es falso todo. Entonces atacan y quieren modificar el cálculo de la jubilación, haciendo la combinación 30-70, ahí están discutiendo, entre ingreso y lo que recaude impositivamente el ANSES. Y acá, solo para tomar un ejemplo, habría que hacer la demostración global de esto. Matías nos recordó cómo hay decretos recientes del gobierno, se suman a los anteriores de Macri, para no hablar de la evasión que no es por decreto. Hay medio mundo que va de los empresarios, los capitalistas, y que tienen terror por esa invasión. Les ponen unas multas terribles de 1.000, 2.000 pesos, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Evaden 100.000 y los multan con 1.000. La segunda vez dentro de 2 años, 3.000. Y así va, así los aterrorizan para no evadir. Hay una evasión de los aportes al ANSES terrible. No van presos. Atacan nuestra propiedad privada. No les manda Bernie las tanquetas. No. Y me están afanando. Hay que decirlo. Porque le saca la careta a toda esta hipocresía. Bueno, lo dijo Álvarez Aguín, principal asesor, o uno de los principales en este plano del presidente, acompañado por mi amigo, no tengo ninguna dificultad en decirlo, Axel Kicillof, que en su momento jugó un papel en la construcción de la sede desde su punto de vista. Juntos hicieron declaraciones en que señalaron: hay que aplanar la pirámide jubilatoria. Menos de arriba, más de abajo. Igualitarios. Han recuperado la Revolución Francesa. Segundo, no voy a referirme, ya hablé sobre el tema. Ingreso único a la vejez. Otra miseria, otra hipocresía, otro cinismo. Lo que suena, hago así, no me puedo tocar la oreja porque tengo el aparato Bueno, ingreso único a la vejez. Todos los viejos salvados, eso quieren decir. No, todos los viejos reventados. El ingreso único a la vejez es aplanar con un salario de hambre para tirar a los ancianos fuera todo derecho a la ancianidad, tirar a los ancianos ahí al costado de la basura, que vayan muriendo, si no los mata el COVID. El descarte de la masa de trabajadores, en este caso jubilados, como se procesa por este capitalismo de crédito, el descarte de los hombres y mujeres en edad de 40, anda a perder el trabajo a los 40, 50 años y jubilate después. ¿Qué trabajo conseguí? Y el descarte de los de 30, flexibilizados y demás. Y yo quiero resaltar un aspecto que aparentemente puede parecer moral. Yo le doy valor a estas cosas y para que la gente lo reflexione o sacarlo a la cabeza. Es una lucha, y ahora voy a ir terminando con esto, de todos. Porque cuando un joven, o un adolescente, un joven, un hombre y una mujer de nuestro país, de cualquier lugar, emprende su vida, su trabajo, su actividad, su realización hasta donde puede, y ve que al viejo se lo tira al basural,
eso desmoraliza a la juventud, se suma a otra serie de factores para disgregar el tejido social en aquello que es un verdadero tejido social. La fraternidad, la solidaridad, etcétera. No vale la pena. No digo que yo diga que no valga la pena, pero crea el alimento de la droga, etcétera, etcétera, porque esa sociedad no está haciendo que el hombre que trabajó, la mujer y el hombre que trabajaron toda la vida tengan el momento que la vida impone, de una actividad menor, de un descanso, de otra forma que tampoco se brinda de aportar al colectivo social, de otras 1000 formas. No hay centros culturales, se construyen edificios de porquería, pero no aquello que brinda una construcción social colectiva. Bueno, quiero ir terminando. Muy breve, es para otro día porque es largo. Lo vinculo a lo que tenemos que proponernos, pero es un debate, yo no tengo la precisa. Tenemos que abrir un fuerte debate porque no es fácil, pero hay una oportunidad. Brevemente, muy brevemente, nuestra experiencia en docentes universitarios. Me tocó jugarla como secretario general de la GD y como en distintos lugares en la Mesa Nacional, secretario adjunto, gremial de Relaciones Internacionales durante muchos años, 15 años, de la CONADO histórica. Como gremio, movilizándonos como gremio, no como jubilados solamente. Y hay que señalarlo en común a nivel nacional, no solo AGD, a nivel de la CONADO histórica logramos hacerlo. Por el 82% móvil. Durante 1 año y medio, 2 años, en la etapa final, después de una intensa acción de propaganda y unificación por abajo, llegó, si bien hay que reconocer en condiciones particulares, algunos de los diputados son docentes universitarios, me expliqué, entonces no es lo mismo que otro gremio, pero no lo hubiéramos logrado sin una movilización que abarcó todo tipo de actividad, desde el paro, la marcha, el meter la consigna en cada momento en la paritaria y en las movilizaciones, por el aumento salarial, por la estabilidad, por los salarios, por el 82%, y meterlo. Por ir al Parlamento con proyectos, debatir públicamente, llevar ese debate y mostrarlo hacia abajo para poner a cada uno de los que opinaba de frente al pensamiento y la opinión de los compañeros. Bueno, es para relatarlo. Haber llegado solo en la UBA, en la Facultad de Ciencias, a un acto de 1.500 compañeros, donde pusimos en la mesa, tuve el honor de impulsar en la mesa a gente de las más diversas tendencias que estaba en común por el 82 móvil y contra los ajustes jubilatorios, frente único de los trabajadores, en la lucha común. Y después debatimos las diferencias, también las debatimos, para ir a una acción común más grande todavía. Pero si no podemos ponernos de acuerdo, entonces, un acto de 1.500 que vinieron, lo que no se puede creer. Es decir, el tema jubilatorio tiene algo también, si lo sabemos impulsar, que muerde en sectores trumpistas, es decir, en sectores no tan progresistas y que pueden ser ganados a una acción común. Es decir, recogemos una experiencia particular, no reproducible mecánicamente,
de una acción colectiva de todos los trabajadores de un sector por la jubilación. Y entonces interesamos, hicimos boletines especiales, en este caso dirigíamos el gremio y la federación, a los jóvenes para mostrar la importancia que tenía para ellos el 82 móvil, a este sector y al otro. Bueno, no hay posibilidad de... ¿Qué desafío tenemos? Un desafío defensivo y un desafío ofensivo. Y no están desligados uno del otro. Hay que ver en cada momento. Defensivo, quieren reventar más el sistema jubilatorio. Ya lo explicamos. Nosotros en particular, dentro del movimiento general, defender el 82 móvil conquistado y firmemente defender su expansión a todos los trabajadores. Ahí hay una serie de cosas particulares defensivas. Oponerse a los decretos miserables. Y ofensiva para conquistar el 82 móvil. Que la canasta familiar sea el piso de los derechos. Es la canasta familiar. Estamos en el siglo XX o XXI. 21. Se van a la luna, ahora algunos capitalistas con el COVID quieren poner la tumba en la luna. Y nosotros nos obligan a discutir el salario familiar. No, tenemos derecho, somos gente, somos seres humanos, trabajadores, hemos construido lo que, como mi viejo decía, construimos todo desde las 8 de la mañana o de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y un conjunto de hijos de P se reúne a las 7 para llevársela fuera del país, para reventarnos. Entonces tenemos derecho a ir de vacaciones, tenemos derecho a los libros, tenemos derecho al esparcimiento. Pero bueno, vivimos la canasta familiar, morfar, tener un techo. Es decir, y esto se transforma en una lucha ofensiva frente a la situación. Por último, bueno, tenemos ahí un pliego de reivindicaciones y algo muy importante que también hay que colocar, que el ANSES y el PAMI lo dirijan por voto, elección directa, los interesados en los trabajos, no un conjunto de burócratas ajenos y enemigos de la necesidad social. Compañeros, por último, creo, porque ahora viene el patinaje, ¿qué hacemos? Aparte de la formulación general, ¿cómo avanza? Siempre hay que preocuparse, y a veces uno no tiene la solución inmediata, por el avance práctico, junto con el planteamiento de conjunto. Sería, ¿cómo desarrollamos una campaña creciente para llevar a los jubilados y a la masa de los trabajadores en los sindicatos, en las organizaciones sociales, allí donde están estos problemas? Yo abro el debate. Yo creo que habría que hacer un segundo intercambio y hasta proponerse, desarrollar ideas, propuestas. Tiene que ser un trabajo colectivo, no es fácil. Además tiene particularidades. En un lugar, en otro, va a tener que ser una campaña general y tener sus particularidades en otro y otro lugar. Pero tendríamos que pensar si no vamos a algún boletín que sea de jubilados, que no sea solo de jubilados clasistas, defendiendo el hecho de que jubilados clasistas saquen lo suyo, que sea de organizaciones obreras, chicas o grandes, que vayan sumándose hay que construirlo, ¿a qué? Creo, a promover, preparar, trabajar un congreso de representantes, primero de jubilados, luego de representantes, no lo sé, de organizaciones obreras que introduzcan
en paritarias, en las movilizaciones, en los sindicatos, en las asambleas, el tema del 82% móvil. Bueno, hay que prepararlo. A lo mejor hay que ir preparando un material con las cosas que vamos viendo, usando la web, pero a mí me gustan los papeles también, las hojitas, que haciendo contacto. Ese es el otro tema. Yo, discúlpenme la atribución, a lo mejor me equivoco, he visto una baja práctica, bueno, ahora está la pandemia, todo lo que se quiera, una baja práctica de actriz histórica, con mucha gente, aunque no piense igual que nosotros. Compañero, moto un café. Es decir, y encontrar, obviamente no con el enemigo, encontrar el terreno de iniciativas comunes, es decir, vamos a avanzar en esto por cualquier vía menos por la autoproclamación, es decir, buscando ser los campeones del Frente Único y de los métodos de acción propio de los trabajadores, donde tener claro el programa y dónde vamos, pero también la unidad de acción son elementales y básicos. Podríamos, esto ahí cierro del todo, podríamos a lo mejor, una vez que juntemos alguna densidad o como sea, sacar una carta abierta a los trabajadores, a las agrupaciones, mostrando de cómo hay que tomar, cómo creemos que hay que tomar. Es muy importante. Recordemos que el gobierno de Macri se acabó y se abrió otro periodo en el movimiento social y en el movimiento político del país, cuando quiso imponer e impuso, pero con todos los límites que le implantó en diciembre del 2018, abriendo un curso que yo creo que no solo está cerrado, sino que pandemia, ataques, etcétera, va a profundizar. Bueno, perdón y gracias. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Bueno, se abre, si quieren pueden, se abre el intercambio, el debate, las preguntas. Lo pueden hacer abriendo el micrófono, pedimos que los demás tengan el micrófono cerrado, para que todos puedan escuchar la pregunta, o a través del chat. Son las dos formas en que pueden realizar las preguntas y propuestas, intercambio, etcétera. De a uno. Jorge habla. Obviamente en el diagnóstico en esta mesa estamos todos de acuerdo y también creo que estamos de acuerdo en la aceleración de la deriva que este gobierno está teniendo. Todos los compañeros se refirieron a eso y no hay mucho más que opinar. Lo central, sin embargo, como bien lo planteaste vos en términos de lo que es el salario diferido, el salario indirecto, en términos de las obras sociales, todos los conceptos que más o menos manejamos, lo central es, me parece a mí, ligar esta actividad con la del resto del movimiento obrero. Y recuerdo
que justamente la burocracia sindical, históricamente, estoy hablando del primer peronismo, en todos los sindicatos y en la CGT había una Secretaría de Trabajo y Previsión. Y no lo sé hoy si esta CGT lo tiene, pero la única vía para dejar de ser leprosos, entre comillas, material de descarte, entre comillas, que así se visualiza desde el punto de vista de presuntos sujetos pasivos del mercado. Por algo las políticas de salud focalizan no tanto en la atención médica, sí en cualquier caso en el dispendio de la medicación. Ahí seguimos estando en el mercado. Y si tenemos patologías crónicas, mejor. En consecuencia, a mí no tengo la forma, no tengo la idea. Obviamente, en la GD, aún con las diferencias que hay, bastaría elevar un petitorio para ligar directamente esta lucha con la lucha de la GD. Aún la GD oficial no come en vidrio y está claro que en el ajuste previsional también van a ir por el 82%. En consecuencia, habría que ver cómo se puede generalizar esto en el resto de los sindicatos a través de las comisiones internas. Otra forma no hay. La burocracia no se va a plegar a una reivindicación general por esto. Es decir, impulsar que en todas las asambleas de base esta orientación que estamos tratando sea incluido en la agenda de debate. Los compañeros de Metrovías, en los de FATE del SUBNA, digo, empezar a generar este modelo, aunque suene mal la palabra, de gestionar la política jubilatoria. A esto me refiero. Gracias. Sara. Atropellados. ¿Estás ahí, Sara? Estás con el micrófono cerrado, Sara. Ay, perdón, pero entre transcribirle a Néstor más o menos lo que Jorge... No, escucho perfecto. Bueno, me quedo más tranquila entonces. Perfecto. Si alguien necesita un oído, una oreja, se la presto. Muy bien. No, quiero hacer referencia a lo de Silvia Michenko del Hospital Mercante de José C. Paz, que puso en el chat: adhiero a la solidaridad con el compañero Germán Ferroviario, así como lo hicimos con Daniel Iribarren. Muchos sectores en lucha, el desafío es unirlos. Silvia Michenko del Hospital Mercante de José C. Paz. De José C. Paz, sí. Ahí tenés en el chat, Sara, un comentario de una compañera. Sí, de Victoria. Victoria dice: yo tengo una duda más que una intervención, y es cómo hacemos para llevar esta campaña a la juventud. Hoy por hoy los jóvenes van más lejos que nunca el problema de la jubilación.
cuando su perspectiva inmediata es la pura precarización laboral, incluso si no la desocupación. A mí me pareció muy interesante la propuesta de Néstor sobre el tema del boletín. Nosotros veníamos sacando un boletín como jubilados clasistas que hace rato que no lo sacamos por este tema de la pandemia, pero sería importante que ese boletín se nutra ahora de intervenciones del movimiento obrero. Entonces podríamos hacer un boletín empezando con esta mesa redonda, con los comentarios de Daniel, de Matías y de Néstor. Sería un puntapié, y después lo de la declaración también, para poder trabajar con el conjunto de los trabajadores. Perdón, ya que dijiste lo del boletín. Después podemos hacer un nuevo encuentro. Podríamos hacer un encuentro en el que cada uno piense, recoja y traiga iniciativas de trabajo, es decir, para concretar. Pero ya que estamos, yo imagino un boletín de estas características con lo nuestro, con nuestra propuesta, nuestra video, nuestra cosa, y también con entrevistas, diálogos, que no sean exactamente como nosotros pensamos, pero que sean reflejo de una preocupación auténtica por superar el problema. Para que estamos en una etapa en que nos conviene que se abra el debate fuerte contra aquellos que levantan la propiedad privada contra nuestra propiedad privada, etcétera, etcétera, este debate conceptual, y fuerte y fraterno con los que tenemos una posibilidad de desarrollo común. ¿Por qué? Porque eso construye lazos, construye puentes, que luego, cuando se agudizan las cosas, si nos llamamos a reunirnos, como ir a la Plaza de Mayo, es más fácil, etcétera, etcétera. Lo otro, que en relación a la duda de la compañera, primero una percepción cuidadosa, tiene razón, ¿no? Es decir, yo traté también de cómo llevar a los jóvenes. Nosotros en la AGD sacábamos materiales sobre el tema jubilatorio para los jóvenes. ¿Me explico? No, hablando con los jóvenes. ¿Por qué un joven tiene que interesarse? Bla, bla, bla. Afecta el ataque a la ausencia de un 82 móvil, te afecta a vos como docente joven. Bla, bla, bla. Bueno, no solo porque es humano, ¿me explico? Sino cómo nos fortalece como organización gremial el tomar el tema del joven, el tema de la mujer, el tema del jubilado, el tema en común, bla, bla. Ahora, yo no creo que sea brutalmente así. O sea, que los jóvenes estén tan lejos. ¿De qué me tomo como referencia? Diciembre del 2018. Los que fueron en cana, los que fueron reprimidos. Yo estaba ahí al frente de un grupo de mayores, de docentes universitarios, que nos juntamos todos en un bar, éramos como 20, y que nos fuimos acercando con cuidado a la plaza. Y nos saludaban y nos abrazaban y no sé qué, una cantidad enorme de jóvenes. Obviamente jóvenes luchadores, pero jóvenes de sindicatos. Hay un síntoma ahí. En diciembre de 2018 habría que recuperar hasta los videos la presencia de gente de organizaciones y hasta no organizaciones, metalúrgicos. Era muy grande y llamaba tanto la atención que miraban a los más organizados, los saludaban, es decir, un canal que se abrió para gente
que se desprendió del control burocrático, y ahí había jóvenes. Yo creo que en el boletín, bueno, pensémonos, no vine pensando esto, en otras, yendo a dar charlas en organizaciones juveniles, es decir, bueno, hay que formar una masa crítica para hacerlo, ¿está claro? Pero en un programa de trabajo audaz, de proyección, de hombros y espalda, uno puede decir, bueno, mira, juntamos a 5. Estos son los temas. Proponele a tal organización juvenil, estudiantil, colegio, jóvenes de los sindicatos, que vamos a explicar el problema y cómo es decisivo para ellos. Digo alguna cosa, no sé si esto es un camino o cuándo lo es, pero hay métodos, que los socialistas han aplicado en toda la historia que podemos recuperar. Entonces, en los sindicatos, Jorge se refirió a los cómo ha evolucionado. Habría que hacer historia, ahí está. Podemos formar una comisión. Va a ser un material interesante. ¿Cómo era el tema jubilatorio en la historia de los sindicatos argentinos? Esto de las comisiones de previsión, ¿cómo era? De previsión social. Sí. Sí. Está informado, de esto no tengo duda. En una fuente de manipulación de la burocracia para que los viejos vayan a votar por la burocracia en forma manipulada en las elecciones. Cavalieri es el rey de esto. Incluso a los jubilados de comercio, algunos dicen, bueno, no sé ahora, tengo prerrogativas, ¿cómo se dice? Prebendas. Es como vos decís, lo usan para eso. Están en un padrón aparte. Exacto, están en un padrón aparte, etc. Y hay una manipulación terrible de esos padrones. Porque vos date cuenta cómo te enterás, si no estás metido en el sindicato, quién se murió de los jubilados, a dónde está. En el laburo, si alguien te dice, es de la línea H del subte, dice, ¿dónde está ese? Pero jubilado, es más difícil de agarrar. Hay una manipulación. Tengo toda la sensación, la certeza de que se han transformado ellos también en un aparato, pero hay una historia atrás, vinculado a la lucha de los derechos jubilatorios, de salud y demás, que hay que recuperar. Si la recuperamos esa historia nosotros, no define el partido, pero nos da otra dimensión, otro nivel, otra impronta de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde queremos ir. Perdón. Acá Matías se anota, así que Matías, tenés la palabra. Bueno, me anoté por esta idea de la juventud. Bueno, primero tengo que agradecerle porque nuevamente, por participar en una charla con ustedes, termino acomodando una serie de ideas o de problemas que por ahí no está claro de entrada cómo encararlos. Pero nosotros en el subte tenemos ahora un problema inmediato, que es el tema siguiente. Yo denuncié que en los últimos 5 meses no se hicieron los aportes jubilatorios o se redujeron los aportes jubilatorios en un 40%. Y que ahora esos aportes jubilatorios, sobre todo
para los que están de licencia, se redujeron al 100%, digamos, no hay aporte jubilatorio. Entonces la empresa está presionando con el retiro voluntario. Ahora me cae la ficha. ¿Se entiende? Es decir, en este momento están liquidando la jubilación del que es jubilable. Porque ¿qué pasa? En el primer cálculo que yo hice sobre estos 3 meses, que derivó en una nota anterior sobre una charla en la que me invitaron a participar, significaba en la jubilación un recorte del 2%. Si esta tendencia que está armando ahora la empresa, con el amparo del decreto presidencial, es que revienta la jubilación en meses. Termina de reventar la jubilación de los que se están por jubilar. Y el sindicato nuestro, el sindicato del subte, no la burocracia que firmó esto, sino el sindicato del subte, está respondiendo a este ataque patronal poniéndole abogados a los que se están por jubilar. Entonces sacó un flyer hace, no sé, 24 horas. Yo a veces 24 horas son 15 minutos porque me confundo las cosas, pero si no es 24, es hace 15 minutos. Hizo un convenio con un abogado jubilatorio. Entonces yo me estoy dando cuenta a través de esta charla cuál es la denuncia que hay que escribir este fin de semana y cuál es la campaña en la que tenemos que llamar. Es decir, yo entiendo la idea de sacar un boletín que sirva para instalar el problema en los activos y tender a formar un congreso de bases. Pero también este tipo de medidas como las que toma Rogio, amparada por el gobierno, son cosas a las que tenemos que responder inmediatamente y que nos prepara esa situación. Entonces, en este punto yo me comprometo a tratar de tener un aporte a este boletín, esta idea de boletín rápidamente sobre este problema y que a su vez les sirva a los trabajadores del subterráneo, nos sirva a nosotros para organizarnos. Y acá yo hago lo siguiente, a mí me cuesta, a veces tengo un esfuerzo tengo que hacer, pero esta idea de que el joven salió a defender a su padre o a su abuelo, se entiende que la caída de la jubilación es algo que termina recayendo en el activo de la familia, cuando no es el abandono del jubilado, es algo que cala en la juventud, cala en el activismo. El 14 y 18 de diciembre estuvimos los jóvenes. Mis compañeros no fueron ni siquiera con los que yo me empecé a movilizar cuando tenía 20 años por el 82% móvil en el subte. Son todas capas de activistas que vinieron después. Y entiendo la preocupación. Así que nada, quiero terminar como conclusión, el aporte mutuo que ha sido esta charla y tratar de colocar este problema rápidamente para ayudar a los compañeros e incluso por ahí para denunciar una cosa más general que a uno se le escapa por no estar en ese lugar de trabajo, ¿se entiende? Florian tiene la palabra. Florian. ¿Quién tiene la palabra? Florian. Florian se llama. Sí, Florian, tenés el micrófono silenciado. Abrí el micrófono. Después yo, Sara. Hay un Florian rapado. Sí, Florian. Ahí va. Después yo, Sara. Edu. Edu, sí. Estoy tratando de ubicarlo a Florian. A ver, Florian. Florian, tenés el micrófono silenciado. Abrí el micrófono. Bueno, dale, Edu. Perdón, estaba silenciado también.
nosotros desde la Dirección de Jubilados habíamos... Hola. ¿Me escuchan ahora? Perdón. Sí. Sí, ahora sí. Sí, Néstor, te quería... Hay un problema, se ligó con el teléfono. Está perfecto. Bueno. Te escuchamos, Florian. Hola, ¿me escuchan? Dale, Florian, Te dale. escuchamos, Florian. Bueno, Néstor, el tema es el siguiente. Es una duda que se me plantea. La propiedad privada del aporte del jubilado, ¿no va en contradicción con el reparto? Vale decir, los obreros que están trabajando están aportando para que el jubilado reciba su remuneración. Pero el aporte de ellos no queda como propiedad privada de los que están trabajando. Ese aporte va a el reparto. Entonces, no hay una contradicción entre el reparto y la propiedad privada. No sé si me explico. ¿Me escuchaste, Bueno, Néstor? Sí, totalmente, Florian. En primer lugar, la jubilación... No escucho yo ahora, diría- no tengo sonido. ¿No escuchás? Sí, se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Florian, ¿no escuchas? Florian, ¿estás escuchando? Florian. Bueno, porque preguntó él. Sí. Avanzá, Néstor, avanzá. Avanzar. Bueno, no, yo diría primero. Sí, mi aporte y el aporte patronal de mi salario es una propiedad privada que en un sistema que fuese efectivamente solidario, no lo es. No lo es. Sería una propiedad privada social. Es decir, sería la forma en que todos nos acordamos y conquistamos aportar para que quienes trabajan tengan una vida adulta, digna, por decirlo de alguna forma. Entonces no hay contradicción, menos contradicción sin duda había, porque los problemas surgen. Si el colectivo que administra la ANSES, protegiendo los aportes, no dilapidándonos, discutieran esa distribución social, teniendo en cuenta quién tiene más hijos, quién es rengo, quién le gusta el cine, quién esto, lo otro, lo cual es perfectamente posible. Humano. Está deformado, cercenado, liquidado por una visión mercantil, capitalista, donde el dinero y la ganancia prima sobre lo humano, como diría mi amigo Pablo Riesnik. Estamos alienados. Me explico con respecto a lo que se puede hacer. Yo no veo contradicción porque el decir que es una propiedad privada nuestra también tiene un valor polémico. Para decir, no me la toques. Vos que tocas, vos que no tocas, defendés como sacrosanta. Que habla de la Constitución donde figura defender la propiedad privada. Bernie, que sale a decir el límite de la propiedad privada. Bernie, fuiste ahí al subte a darle palos a Rollo, que se quedó con la propiedad privada del aporte de los compañeros del subte. Bernie, infame.
te aprovechás de los niños, de la mujer y de los viejos, atorrante. Tenemos que darle con todo, porque entonces hay un aspecto polémico de propiedad privada, pero un aspecto válido, porque somos una clase social, no de jubilados, de trabajadores, por lo que todo lo que hablamos. Y tenemos conquistas que son propiedad de la clase trabajadora. ¿A quién se lo arrancamos? A la propiedad de los capitalistas. Un poquito. Se le arrancamos todo. Pero la puta como decía el general, nos dignifica, nos constituye. No hay que abrir mano. No solo por el caramelo, el cigarrillo o el café que nos tomamos, porque nos constituye como clase trabajadora. Y eso es base para todo. ¿Sí? Sin esa búsqueda, por lo menos búsqueda de homogeneidad como y reconocimiento de lo que hemos conquistado, lo que tenemos que ser deber, es difícil construir, porque entonces prima la otra realidad que también existe, la competencia, a que nos empujan todos los días. El docente universitario no te cuento, te agarra la cabeza, gente magnífica, compite, está empujada. Si vos te enojás con eso no haces nada. Yo me enojaba y me enojo, pero bueno, mirá, a ver, que el tipo vea cómo lo están dominando. Porque la empujan a la gente a matarse por una designación ad honorem, sin sueldo. A ver si después a matarse. 20 para 20.000. A ver si me explico. La manipulación del director, del decano, del consejo, para te lo doy a vos, si esto, si lo otro, buscando que cada uno sea un átomo. Entonces, bueno, perdón por la extensión. Es una propiedad privada y es colectivo. Desarrollamos esta idea, no sé si es válida, no es incompatible. ¿Por qué? Es propiedad privada porque me la sacan. A mí me la sacan. A mí me la sacan. Ya que estamos, porque todavía estamos en el capitalismo. No me saque lo mío. Y es legítimo, porque lo mío es lo que puse. Es como el banco, tenés una cuenta, te la saco, no me toque. Edu, tenés la palabra. Bueno, nosotros habíamos pensado esta charla para sacar una serie de conclusiones y ver cómo avanzamos en nuestra organización y en medidas hacia nuestros reclamos. Me parece que se ha hecho una síntesis de muchas cosas muy importantes que nosotros las teníamos en alguna medida previstas para una intervención final. Por eso quiero sintetizar nada más que algunas cositas. Hablar de que, digamos, la reforma previsional, creo que muchos sabemos de que esta reforma presenta un índice que algo se explicó acá, un 70% de la variación salarial y un 30% de los aportes, donde todo tiende a hacer retroceder esto, porque obviamente los ajustes salariales acordados por la burocracia son muy inferiores a la inflación, y los aportes patronales, como acá estamos viendo, se reducen cada día más, y algunos patrones se evaden vergonzosamente, digamos, ¿no? Bueno, esto más la situación
que hay un 50% de activos que no van a poder jubilarse, o porque cobran negro, o porque tienen un trabajo no blanco, digamos, o porque no tienen la cantidad de años de aportes, vamos a estar en presencia de una situación caótica, porque esa asignación universal que mencionó Néstor no llega a los 14.000 pesos. Y acá lo que hay que entender, que el problema central es cuánto están cobrando los jubilados hoy. Porque que una altísima proporción de jubilados cobre 18.500 pesos, es un arranque para discutir el salario que está tan lejos de lo necesario, tan lejos, porque acá estamos planteando, y Néstor lo planteó bien, el 82% de la canasta familiar, que incluya la posibilidad de comprar los remedios, de poder alimentarse, comprarse un libro e irse 3 días de vacaciones a Pehuenco. Entonces, y acá estamos en 18.500 pesos. Una altísima cantidad de jubilados no llega al día 10 porque no le alcanza. Y entonces está subvencionado por sus familiares, sus amigos, alguien que le pasa plata, en fin. O sea, trasladan a los familiares lo que el Estado le ha robado durante sus años de aporte. Entonces, acá lo que tenemos es una tarea muy importante, porque lo que habría que discutir mucho y ver cómo salimos de esto es que este tema de la pandemia y el distanciamiento social, tanto a los trabajadores y en particular a los jubilados, nos ha puesto en una situación difícil de salir a la calle, para nosotros particularmente, y para muchos trabajadores de miedo. Hay miedo de salir, tienen miedo de contagiarse, además hay muchos muertos y contagiados. Entonces, tenemos que superar esta situación. Poco a poco los jubilados se están yendo, los jubilados y los trabajadores están saliendo y se están movilizando. Todos lo estamos viendo. Y esto se va a ir agudizando. Entonces, los temas como los aportes patronales, lo que denunciaba Matías, es muy importante, porque eso ocurre en el subte, y que el Estado autorice que el 40% del aporte jubilatorio del trabajador no sea ingresado a las arcas del ANSES y autorizado por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo, es un elemento de denuncia muy importante, porque este es el camino. El camino que vamos es un camino de destrucción de la jubilación. Destrucción de la jubilación como la conocemos hoy. Entonces, mucha gente no se va a poder jubilar y otra gente no vamos a poder cobrar la jubilación porque no va a haber fondos. Entonces van a tener esa excusa de que no hay fondos en el ANSES para pagar. Y vamos a terminar, como bien se dijo acá, con una asistencia a la vejez de 14.000, 15.000 pesos. Bueno, entonces, tenemos que reconstruir lo que logramos en diciembre, te aclaro, Néstor, no del 18, del 17. Ahí te comiste un año. Pero bueno, tenemos que reconstruir lo de diciembre del 17. Y ahí estuvimos entonces, estaba Matías y los compañeros del subte, como había gente de la UOM, había gente del gremio de la construcción, había importantes contingentes de trabajadores presentes, lo vimos todos, estuvimos ahí en primera fila combatiendo. Entonces, tenemos que reconstruir eso. No va a ser fácil, pero bueno, acá se tiraron algunas líneas, digamos. Podemos sacar un boletín que no sea solo nuestro. Nosotros ya tenemos 8 o 9 boletines sacados de jubilados. Habría que incorporar esta propuesta que hace Néstor, de que no sea solo un boletín de jubilados, sino integrar para que sea un boletín junto a los trabajadores. Y seguir desarrollando tareas en la perspectiva de un frente único, con un programa.
nosotros proponemos un frente único con todas las organizaciones de jubilados, con un programa que reivindique las cosas fundamentales, el 82%, el salario mínimo de la jubilación, el PAMI y el ANSES dirigido por los trabajadores y jubilados, cosa que cada vez se hace más urgente y más necesario, porque los fondos del ANSES están siendo utilizados para cualquier cosa menos para el pago jubilado, préstamos, bueno, lo que sea, mete mano ahí, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que terminar de desarrollar y empezar a tener claro, porque lo de Guernica lo muestra, y la situación de los jubilados también, estamos en presencia de un sistema social que no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia. Desde los tipos que se tuvieron que ir a ese lugar inmundo de Guernica a buscar un pedazo de tierra para poder tener dónde vivir, y que han sido sacados a palos por Bernie y Kicillof, hasta los jubilados que cobran 18.500 pesos. Entonces, estamos en presencia de una situación límite para muchos jubilados y trabajadores, y en ese sentido tenemos que ser muy arriesgados, porque desde la cosa defensiva que hicimos en el 17, porque de hecho fue una cuestión defensiva por los ataques que pretendía Macri, y era Macri y el FMI está ahora acá. Entonces, ahora vienen por mucho de lo que no consiguieron en el 2017, vienen por el aumento de la edad jubilatoria, vienen por un índice de inicio de la jubilación menor al que tenemos actualmente, o sea, vienen por todo lo que no pudieron lograr en ese momento. Entonces, como tienen temor a la movilización popular igual, lo están pensando bien cómo armarlo. Entonces, tenemos que reconstruir eso, reconstruir lo de diciembre del 17, y el camino no es fácil, es muy difícil, es un frente único de los jubilados y las organizaciones de jubilados, junto necesariamente, imprescindiblemente, a los trabajadores. Bueno, eso, compañeros. Muy bien. ¿Alguien más? Y promover un nuevo encuentro para diciembre. Sí, en diciembre, en conmemoración de diciembre del 17. Dos cosas, si les parece bien, que terminemos. Quiero saludar a los tres compañeros que vinieron a la mesa redonda, al compañero Daniel Iribarren, al compañero Matías Inós y a mi amigo Néstor Correa. Hola, me anoto. Muy buenas las intervenciones, y quiero saludar y alzar el puño por nuestro compañero de tribuna docente, fallecido en el día de hoy, Eduardo Lanís, tan querido por todos. Alzo el puño, hasta la victoria siempre, a un compañero luchador de tribuna docente tendense del Partido Obrero. Y agradecer a los compañeros que participaron, y bueno, promover un nuevo encuentro para diciembre. Vemos la fecha y vamos armando lo del boletín. Si les parece, compañeros. Puede ser un nuevo encuentro que sea parte de promover la recordación del 17, Claro. pero obviamente por el aumento de emergencia contra la reforma, es decir, Claro. que sea promotor de la movilización. Claro. Sí, Y sí, sí. por lo tanto podemos con tiempo convocar a quienes estén de acuerdo con eso, aunque no digan exactamente lo que pensamos. ¿Me explico? Claro, estamos de acuerdo. Darle la tribuna a quienes quieran impulsar una acción de lucha común. Perfecto. Sí, yo quería comentar algo, ¿por qué? Charlie. Sí, quería comentar lo siguiente. A mí me parece que ese boletín
ya podríamos implementar de qué forma le acercamos, por ejemplo, reportaje a los compañeros, como acá se habló y creo que sí, a los compañeros del subte. ¿Por qué no nos comprometemos a ver de qué forma podemos hacerlo con lo del SUTNA? ¿Por qué no vemos la forma de hacerlo con los compañeros metalúrgicos? Ya entonces el boletín, aunque tenga 10 intervenciones de comisiones internas que hayan discutido, charlado o emitido una opinión, aunque no sea justamente la nuestra, ya sería un inicio de un debate, de un instrumento que nosotros podemos trabajar. Entonces con eso podemos ir a los sindicatos, a las bases, a los barrios, y decirle, mirá, se está armando esto, quiero que te sumes, y entonces vemos cómo, de qué forma vamos agrupando. Porque Perfecto. un congreso de trabajadores tiene que expresar todo un trabajo previo enorme, que se reúna, que haga asambleas, que decida, que Muy elija bien. delegados y que los mandate. Perfecto. Muy bien. ¿Les parece si Eh, cerramos?